Hola, bienvenidos a nuestra escuela para padres. Ahora estrenando la sección de podcast, sabemos ya que retomamos actividades y deseamos que nadie se pierda de esta información tan valiosa. ¿No es así, Anita? Hola Cinti y bienvenida a nuestra audiencia que, como bien dices, ahora nos saludamos por este medio. Te cuento que el día de hoy nuestra escuela para padres está dedicada a saber qué hay con las nuevas disposiciones sobre COVID-19 y sobre todo que nuestra comunidad las sepa para seguir trabajando todo sobre la misma línea de acción. Pues demos la bienvenida a Shivani Toledo. Ella ha sido nuestra enfermera de cabecera y nos ha brindado información de primera mano. Nos ha estado apoyando mucho, orientando, dándonos consejos para mantener a nuestras comunidades lo más sanas posibles. Y en esta ocasión nos viene a brindar información para actualizarnos todos y así seguirnos cuidando. Bienvenida, Shivani. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle a Miss Anita por esta nueva forma de hacer la escuela para padres. Porque pues todo cambia, todo evoluciona y todo se adecúa a las nuevas pues tecnologías que tenemos a la mano y al alcance. Pues el 6 de mayo se declaró ya el fin de la pandemia como tal, el fin de la pandemia COVID-19. Y pues bueno, al declarar este tipo de final de pandemia, pues ¿qué significa, no? Tenemos que recordar que en el mundo 6.9 millones de personas murieron por este tipo de enfermedad, específicamente por neumonía típica relacionada con COVID-19, y que solo en México, a 3 años de que se declaró la pandemia, pues hubo un total de 700,000 muertos. Se calcula que hasta por debajo del agua podemos llegar hasta 1.8 millones de decesos. Pero finalmente, ¿qué es el fin de la pandemia? ¿Qué significa el fin de la pandemia? Pues tendremos primero que ver qué es COVID, cómo se transmite y varias cosillas por ahí, varios pues dudas o preguntas que tengan, pues ahí están. Tenemos que recordar primero que COVID es un virus que hasta ahorita se ha determinado que pues bueno, se transmite por gotas o por aerosoles. ¿Qué son gotas? Pues bueno, son pequeñas partículas que quedan volando de nuestra saliva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a ello? Pues utilizar cubrebocas, tener sana distancia, por eso son otro tipo de medidas que ahorita vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa cuando la OMS dice y determina que es fin de la pandemia? No es quitarnos la ropa y correr desnudos en la calle, no es eso, Anita. Es finalmente que nosotros hemos llegado al punto en el que hay suficientes insumos, hay una pauta de tratamiento, hay una cuestión estacionaria hasta en este tipo de virus y que no va a haber nada más que hacer, que ya existe un tratamiento, o sea, ya existe un tratamiento para COVID y que resulta ser muy bueno, ¿no? Y que ya están establecidas las medidas que nosotros tenemos contra COVID. O sea, nosotros ya tenemos una pauta, una GPC, una guía de práctica clínica para utilizarla cuando nosotros recibimos a un paciente COVID. Y ya no estamos con el pendiente de que pues es que ya no hay cubrebocas, es que ya no hay guantes, es que no hay batas, o sea, toda esa parte pues ya la tenemos bajo control. Eso implica el fin de la pandemia, el fin de la emergencia sanitaria. Oye, a ver, espera. Entonces, ¿se acabó la pandemia porque ya tenemos información? Ya no es algo desconocido. ¿Pero realmente el COVID sigue? Sí, efectivamente. O sea, ya terminamos esa parte, Anita. Pero aquí el problema es, ¿y ahora qué? No contamos a todas las personas que sobrevivimos a COVID y que finalmente tenemos una secuela grave, porque no es como que todo el mundo decía, ay, es que es una simple gripita, ¿no? Es que o sea, nada más te da tos y te da gripa y ya. O sea, no. COVID es un tipo de virus que deja secuelas neurológicas a corto, mediano y largo plazo. O sea, por ejemplo, sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos esa cuestión de que se nos olvidan las cosas, algunos quedaron con temblorina, algunos no han podido recuperar
olfato o gusto. A mí, por ejemplo, hay momentos que la comida me sabe a cartón o me sabe desabrida, se nos olvidan muchísimo las cosas, ya teníamos ciertas rutinas y nos cuesta trabajo todavía, ¿no? Nos cuesta trabajo perder peso porque utilizamos esteroides y ese tipo de cosillas que no se contabilizan, ¿no? Y que se van a ver todavía a un plazo largo, porque hay personas que les dio la primera ola, ya llevan 3 años todavía con secuelas de COVID. Cierto, quedamos con muchas secuelas, pero oye, ¿y qué hay de las medidas que llevábamos a cabo? ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Siguen, no siguen, las modificamos? ¿Qué hacemos? Ok, entonces entonces ya quedamos que COVID se transmite por aerosoles. Entonces, hubo personas que en su momento hicimos, y me incluyo en esas, que hicimos muchas medidas que no funcionaban, ¿no? Por ejemplo, el bañarnos de sanitizante, el utilizar cubrebocas de tela, el utilizar ¿cómo se llama? La lámpara UV, que nos pasábamos por todo el cuerpo para tratar de sanitizarnos porque nos quedaba en la ropa el virus, ¿no? Y resulta ser el tapete, la jerga llena de cloro, el tomarnos la temperatura. COVID es una enfermedad que puedes cruzarla con una prueba negativa y tener todos los síntomas, o puedes tener una prueba positiva y no haber tenido ningún síntoma, o sea, ser asintomático, sin síntomas. O puedes tener la mala suerte que te toque una de las variantes de COVID, que pues es de las más agresivas en contra del ser humano, ¿no? Entonces, hablamos de que no todo es COVID, ¿no? O sea, no todo es COVID. Hay también influenza, parainfluencia, virus sincicial respiratorio, rinovirus, enterovirus y adenovirus, ¿no? Y que hemos convivido con ellos desde el inicio de nuestra vida, ¿no? Pero finalmente, como todos los buenos virus, COVID se va a revolucionar, ¿no? Nosotros convivimos con la primer variante de COVID, después con Omicron, después con Delta, después con Theta y así diferentes variantes, pero la OMS sí considera que va a haber una nueva variante y esta variante va a ser mucho más agresiva. ¿Qué? ¿Más agresiva? Fíjate que también lo escuché, porque en estos tiempos debemos estar muy, muy actualizadas y actualizados, sobre todo para seguir cuidándonos. Bien, exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de variantes, no? Porque las variantes pues se modifican, crecen, se adaptan porque son organismos finalmente vivos, porque para replicarse pues el virus se une a la célula y entonces se replica y finalmente tiene esa capacidad, entonces sí se replica y es un organismo vivo. Entonces, ¿cuáles son? Ya después de 3 años de pandemia, ya hablamos de todas las cosas que no funcionan, ¿no? Por ahí alguna vez recibimos un comentario que decían, es que no siguen, ya no nos echan sanitizante. No, pues es que eso ya no funciona, ya hasta se demostró que es dañino, porque pues bueno, la cuestión aquí era que pues el sanitizante de repente nos llegaba a vías aéreas y nuestros pulmones no están diseñados para eso. Pero sí hay cosas que todavía funcionan contra COVID. ¿Y cuál es la nueva postura del CDC? ¿Cuál es la nueva postura del gobierno mexicano al decir, bueno, ya se terminó la pandemia? Cabe mencionar, y eso me tiene muy, muy sacada de onda, que la cuestión aquí con el COVID es que, pues en México el uso de cubrebocas nunca fue obligatorio, ¿no? De hecho, hasta el doctor López-Gatell decía que el cubrebocas no era algo efectivo en contra de COVID, ¿no? Considerando que, pues bueno, el método de transmisión de COVID es las gotas o los aerosoles, ¿no? Entonces se propuso pues la famosísima campaña de Susana Distancia, ¿no? Y que con eso era suficiente, pero pues se vio que no, que ahí seguía, ¿no? Y pues que tú ibas a estar junto a una persona o al lado de una persona o cerca de una persona que te podía contagiar de COVID y tú sin darte cuenta, ¿no? Porque desgraciadamente a la fecha no hay una prueba que detecte el virus.
detecta lo que hace el virus, más no lo del virus, ¿no? Yo pasé por 9 pruebas y las 9 pruebas me dieron negativas, hasta la 10ª prueba, y estaba súper sintomática, di positivo, pero porque le dimos chance al virus de replicarse para que fuera por fin positiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Las medidas que sí funcionan. Pues bien, las medidas que sí funcionan, primero que nada, las vacunas, ¿no? Las vacunas que ya nos pusimos, ahorita ya sacaron de circulación la de Johnson & Johnson, que no fue una vacuna, tuvo más efectos adversos que el beneficio, entonces se hizo el análisis riesgo-beneficio y se determinó que Johnson & Johnson no es una vacuna funcional. Ahorita existe la vacuna Patria, que ya pasó de su primera fase a una segunda fase. Todavía no está autorizada para niños, obviamente, pero para adultos pues todavía se sigue buscando pues los suficientes voluntarios para ponérsela, igual con Abdala, que son 2 vacunas que pues si bien no son como que tan famosas y de tanto renombre, los estudios no las avalan porque no han publicado todos los estudios completitos. Las únicas 2 vacunas pues obviamente son Pfizer y AstraZeneca. ¿Cuántas dosis? Las dosis van a ser anuales y el CDC recomienda que sean diferentes. Por ejemplo, no sé, si a ustedes les tocó Sinovac como primera y ahorita hay disponible Pfizer, pues póngansela. Ahorita no se tiene planeado comprar más vacuna porque se supone que en teoría Patria ya debería de haber salido y pues ya debería de estar. El problema es que esta vacuna solamente tiene un pedacito. No ha sido como dijeran por ahí, ¿no? La base de virus ha sido actualizada. No, todavía no tenemos que Patria sea parte o que tenga Delta o Omicron. O sea, no, solamente es de la primera cepa de Pfizer, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué tan funcional es esta vacuna con respecto a Pfizer y a Astra, que ya tienen diferentes partes del virus original y todas sus variantes. Ahora, con respecto a la vacuna, esa sí es súper seguro que nos la tenemos que poner. Hay un tratamiento y es el Paxlovid, y no es de que yo vaya ahorita como loca al doctor Simi o a la farmacia más cara que es la especializada o a la París y decirle, me da 20 cajas de Paxlovid porque lo necesito. No, aquí en México el Paxlovid solamente se da a cierto tipo de pacientes y normalmente se utiliza con pacientes hospitalizados, o sea, de alto riesgo, que finalmente presentan complicaciones, y la ventaja de este medicamento lo que hace es que pues disminuye la transmisión del virus, o sea, disminuye la replicación y por lo tanto al tercer día pues ya no tienen esa carga viral tan grande que puede hacerles daño. El siguiente punto es el uso de cubrebocas. El doctor Alejandro Macías, que es un super infectólogo y epidemiólogo de aquí de México, que es el non plus ultra, es la eminencia en COVID-19, dice que hay que sobreponer la ventilación contra el uso de cubrebocas. ¿Cuál es el problema aquí? Que pues el ser humano es un ser social, Anita, o sea, ese es el problema. Entonces lo que tenemos es que pues hay pachangas, hay fiesta, ya nos abrazamos, ya nos besuqueamos, ya no respetamos esa sana distancia. Entonces, ¿cómo se debería de ver una situación así? Hay que sobreponer 3 cosas: cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Si nosotros nos lavamos las manos constantemente o nos estamos lavando las manos como normalmente lo hacemos, no sé, yo en promedio, por ejemplo, me lavo de unas 15 a 20 veces al día las manos. Habrá quien se las lave un poquito menos, pero pues normalmente es que te laves las manitas, ¿no? Para la prevención de muchas otras enfermedades que todavía siguen aquí, ¿no? Porque no solamente son las enfermedades respiratorias, ¿no? Sino también tenemos las enfermedades diarreicas, ¿no? Por ejemplo, se unen estas enfermedades diarreicas a la cantidad de síntomas que tenemos por COVID.
efectivamente, o sea, los signos y los síntomas de COVID son muy inespecíficos, ¿no? O sea, por ejemplo, tuve una compañera que le dio diarrea y dio positivo en su prueba de COVID y no tenía ningún síntoma de algo respiratorio. Entonces es muy extraño. COVID puede ser muy, muy raro y muy engañoso. Entonces, primero lavarnos las manitas, ¿no? Lo segundo sería utilizar un buen cubrebocas. Repetimos lo de un buen cubrebocas o un cubrebocas de alta filtración porque seguimos viendo a personas con cubrebocas de telas que no funcionan, ya se demostró, y también con cubrebocas tricapa. Y ya dijimos que los cubrebocas tricapa no funcionan, ¿no? Y que estos cubrebocas tricapa solamente sirven por un cierto tiempo y que no hacen el sellado adecuado para que no salgan las partículas, las gotículas, el flúor, que así se llama, ¿no? Los aerosoles. Entonces, necesitamos que forzosamente sean cubrebocas de alta eficiencia, N95, KN95, y que estos cubrebocas estén correctamente bien colocados, que es de nariz a barbilla, de cachete a cachete, y realizar la prueba del sellado y ver cómo se colapsa el cubrebocas, ¿no? Y que estos cubrebocas tienen que ser a la medida, porque he visto muchos chiquitillos, yo sé que les cuesta mucho trabajo, pero ya les habíamos pasado el tip que en la plaza china hay cubrebocas chiquititos y cubrebocas grandes, ¿no? Hasta con protección de la naricita, que están súper bellos. Y de colores y de muñequitos y de cintas y de lo demás. Pero, ¿qué es lo que pasa con la nueva realidad, ¿no? Con la nueva, con el nuevo mundo que nos dejó COVID? COVID dice, bueno, yo me voy a quedar. Hola, buenos días. Pero ya no tienen que utilizar el cubrebocas en lugares donde estén bien ventilados, ¿no? Entonces el CDC dice, si tú vas caminando por la calle y hace mucho aire y respetas sana distancia, no hay problema, ¿eh? O sea, ningún problema, no puedes utilizar cubrebocas. Pero ojo, si entras en lugares cerrados, en donde tú no garantizas la mala ventilación, no garantizas esa ventilación, esa circulación del aire, forzosamente tendrás que utilizar un cubrebocas de alta eficiencia con un buen sellado. Obviamente el cubrebocas tiene que estar limpio, no tiene que estar roto, no tiene que estar mojado, ¿no? Ahorita que es época de lluvias, por ejemplo, a mí me causaba mucha controversia en el sentido de que yo iba con mi cubrebocas puesto por la calle caminando y de repente pensaba llover y yo, mi cubrebocas se va a mojar, yo no tengo protección. Y la realidad es que no, sino que yo puedo ir caminando y ya cuando yo ingrese, por ejemplo, al cine, al hospital, al tianguis, voy a ir a Walmart o cosas así, tengo que ponerme el cubrebocas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la única manera o las dos únicas maneras que nosotros podemos garantizar que ese espacio esté aireado tendría que ser que uno, estén todas las ventanas abiertas y el aire esté circulando, o dos, que el establecimiento donde nosotros ingresemos tenga un filtro de aire EPA. El filtro EPA y los contadores de CO2 son caros, o sea, todavía siguen siendo expensivos, aún así a 3 años de la pandemia. Si bien no todos tenemos acceso, sí sería súper bueno que como comunidad Sigadim y como comunidad Mi Ángel, sería súper padrísimo. Sí, o sea, nosotros les pasamos el tip, ¿no? De los filtros caseros creados por mexicanos que sí funcionan, ¿no? Echan la prueba con un medidor de partículas de CO2 que así nos funcionan, ¿no? O sea, que sí funcionan. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? O sea, yo voy, por ejemplo, por Vianney a la escuela y como estamos en un patio, en un área abierta, entonces yo puedo estar a sana distancia, sin cubrebocas, porque el aire está circulando. Y eso sí funciona. Aunque se han reportado casos muy aislados que tal vez se contagiaron al estar así en espacios abiertos, pero esos casos aislados no mencionan que estuvieron bien cerquita uno del otro, ¿no? O sea, que no respetaron la sana distancia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Igual, entro, me pongo mi gelecito, me acerco, recojo a mi hijo, recojo a mi hija y me salgo. No permito el hacinamiento, o sea, y cuando mi hijo
va a ir a la escuela, entrar ya al salón, estar contacto con otros niños. O sea, seamos realistas, los salones son pequeños en cuanto a espacio y en cuanto a ventilación. ¿Cómo saber que realmente está funcionando la ventilación? Uno, que tuvieran específicamente el filtro EPA, que se filtra todo lo que se mueve, pero obviamente estos filtros pues hay que cambiarlos, ¿no? O sea, hay que cambiarles el papel y eso, y los repuestos sí también son muy expensivos. La otra cuestión sería pues tener un contador de partículas de CO2 por cada salón, por cada generación, hacer la vaquita. Cuestan alrededor de 2,000 pesos. Yo creo que un poquito más barato nos podría. Aranet es como que el top de lo top. Y si se bajan abajo de 700 partículas por millón, entonces aseguramos que la calidad del aire no tiene las babas del otro. Eso es básicamente lo que significa partículas por millón, ¿no? Que la baba, o sea, que el CO2 no está ahí detenido. Entonces, yo no le veo ningún problema a que los pequeños salgan a sus tiempos aire, porque eso sí lo he visto en Sigadim, solamente en Sigadim, porque pues mi pequeña es de Sigadim, ¿no? Que tienen tiempos aire, que todavía hacen el lunch afuera. Sí, efectivamente, que todas las actividades las hacen muy airadas, que las puertas están abiertas, que las ventanas están abiertas, entonces tienen un buen nivel de ventilación en cada uno de los grupos. Pero, efectivamente, o sea, Don Popo nos hizo la graciosidad, entonces, por contingencia y por la ceniza, o sea, todo el mundo así de, sí, ya nos quitamos las cubrebocas, rómpanse las vestiduras y corran encuerados por todo el mundo. No, o sea, ahora tenemos que utilizarlos por la contingencia y por la ceniza, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, la ceniza lo que hace es que exacerba las vías respiratorias, es algo irritante, entonces pues los pequeños tienen que usar el cubrebocas de cajón para todo y pues obviamente no hay actividades al aire libre. Pero repito, el CDC lo que recomienda es anteponer la ventilación al uso de cubrebocas. Esto es, si estoy en un espacio aireado, grande, respetando su sana distancia, sin hacinamiento, podemos estar sin cubrebocas con la certeza y la seguridad de que no nos vamos a contagiar. Ojo, si yo ya voy a entrar al teatro, si voy a entrar al súper, si voy a entrar a la tiendita, y hay en un espacio de 2 metros, de 3 metros, más de 7 personas, pues obviamente tengo que utilizar cubrebocas porque ahí la cantidad de partículas de CO2 de la otra persona pues ya está ahí flotando, entonces la calidad del aire es mala. Entonces, eso es lo que se sugiere, esas son las nuevas guías del CDC y sería como pues la nueva realidad. A pesar de que el cubrebocas ya no es obligatorio y nunca lo fue, porque en México jamás fue obligatorio, los ciudadanos nos hicimos súper responsables. Yo hablo en específico de Sigadim y de Mi Ángel, que son una comunidad muy unida, y dijimos, no, nosotros vamos a seguir utilizando cubrebocas de pe a pa, pero sí ha habido como sus problemillas en el sentido de que, pues no sé, ya no traen cubrebocas tricapa, pero por lo menos traen algo que los protege. Entonces la realidad es sí tenemos que seguir utilizando cubrebocas, pero solo en lugares cerrados. No es tan predominante, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el parque corriendo, aquí por ejemplo nosotros nos encanta ir a Cuemanco, pues obviamente no tenemos por qué utilizar el cubrebocas tan estrictamente como era antes. Agradecemos a nuestra enfermera, como bien lo dice la maestra Anita, de cabecera, que durante toda la pandemia estuvo muy profesional fortaleciendo la información de todas las dudas que nosotros teníamos en cuanto a las situaciones que se conllevaban con esta enfermedad. Y bueno, pues ahora estrenando esta nueva modalidad, quisimos que ella fuera la madrina. Y agradezco de verdad, de corazón, todo el seguimiento que les has dado a nuestros padres de familia y sobre todo pues que ha sido una información muy relevante y anticipada a muchas circunstancias. Agradezco a cada uno de los padres que se toma el tiempo para escuchar este podcast y pues esperamos vernos pronto en Escuela para Padres de manera presencial y en esta nueva modalidad.